Teresa. Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos hoy la segunda sesión del curso sobre Derecho Probatorio y hoy vamos a analizar la temática relacionada con la prueba ilícita. Hay una serie de diapositivas que vamos a dar cuenta de ellas. Yo creo que ustedes también tienen copia de las mismas. Y vamos a desarrollar de alguna manera algunos también conceptos básicos, porque al igual que hablábamos ayer sobre el concepto de prueba indiciaria y la diferenciación conceptual o la confusión conceptual que existe sobre ese tema, la verdad es que esto se agudiza o se agrava cuando abordamos el tema de la prueba ilícita. Probablemente sea uno de los temas más interesantes del ámbito del derecho probatorio, pero a su vez también sea uno de los más complejos de abordar, porque existen no solo implicaciones normativas o legales, sino también claras implicaciones constitucionales en un contexto de Estado democrático de derecho. Al igual que veíamos ayer, que decimos tenemos que empezar por clarificar qué es el concepto de prueba indiciaria, pues lo primero que tenemos que abordar cuando examinamos el tema de las pruebas ilícitas es ponernos de acuerdo en qué es una prueba ilícita. Porque allí, si ustedes consultan manuales, consultan trabajos, monografías y artículos doctrinales, verán que cada autor tiene una noción particular de prueba ilícita. Y ya no solo se habla de prueba ilícita, se habla de prueba ilegítima, prueba inconstitucional, prueba irregular, prueba prohibida, ¿no? O sea, la terminología es muy variada, los conceptos son muy variados y no existe realmente consenso sobre el significado de cada uno de ellos. A los efectos de mi intervención de hoy, yo voy a diferenciar lo que es prueba ilícita de lo que es prueba irregular. Y voy a centrar mi atención, una vez ya analicemos la diferencia, solo en el ámbito de la prueba ilícita. Por ella hay que entender única y exclusivamente la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. O sea, la prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida vulnerando algún derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Por el contrario, la prueba irregular es aquella que ha sido obtenida, producida o practicada con infracción de la ley ordinaria, con infracción de la normativa que regula el procedimiento probatorio. Por tanto, es una infracción infraconstitucional, no tiene rango constitucional. Esa es la diferencia clave. La prueba irregular estará sometida a la teoría general de las nulidades procesales y, por tanto, admitirá supuestos de convalidación, admitirá supuestos de subsanación y le podremos aplicar las categorías clásicas de las nulidades procesales: nulidad de pleno derecho, nulidad relativa, anulabilidad, etc. Ese no va a ser mi campo de análisis esta tarde. Yo no me voy a ocupar para nada de esa prueba irregular, esa que se ha obtenido con infracción de las normas que regulan el procedimiento probatorio. Yo voy a centrar única y exclusivamente mi atención en la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, es decir, la prueba ilícita, o lo que yo denomino prueba inconstitucional, porque es contraria precisamente a esos derechos fundamentales que han sido reconocidos en la Constitución. ¿Pasamos? Bien. Antes de abordar lo que sería, a mi juicio, la clave de bóveda de toda la problemática sobre la prueba ilícita, que es su fundamento, es decir, ¿por qué debemos de excluir del proceso aquellas pruebas que han sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales? Porque inicialmente, si ustedes se van a los clásicos, no había ninguna prohibición. Cualquier prueba, cualquiera que sea la forma en que se hubiera obtenido, era susceptible de valoración, porque todo aquello
que pudiera ser utilizado para la averiguación de la verdad material en el proceso penal debía ser incorporado al proceso, practicado y valorado por los jueces. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué debemos de excluir o por qué deben de excluirse las pruebas que han sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales? ¿Cuál es el fundamento de esa regla de exclusión? Pero antes quiero hablar de los dos efectos que produce la regla de exclusión, que ustedes lo tienen en la diapositiva: la prohibición de admisión de la prueba y la prohibición de valoración de la prueba. Una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales no debe ser incorporada al proceso y, por tanto, no debería superar el filtro de admisibilidad que existe en la fase intermedia, en la fase de preparación del juicio oral. En esos momentos, si se constata que la prueba que pretende incorporarse ha vulnerado o se obtuvo vulnerando algún derecho fundamental, el juez de la investigación preparatoria no debe autorizar su admisión en el proceso penal. Eso presenta singular importancia porque, salvo que yo esté equivocado, el Código Procesal Penal del 2004, cuando menciona los requisitos de las pruebas para ser admitidas, no menciona que sean lícitas. Habla que las pruebas tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles, pero no habla de que sean lícitas. Entonces podría plantearse el problema, ¿no?, de que, bueno, pues, aunque la prueba sea ilícita, como el código solo establece esos requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, debe ser admitida. Obviamente yo sostengo que no, por el fundamento que después hablaremos, del fundamento constitucional de la exclusión. Aunque el Código Procesal Penal del 2004 no prevea expresamente que en sede de admisión se controle la licitud, obviamente cuando en el título preliminar del Código, creo que es el artículo 8º del título preliminar, dice que no producirán efecto aquellas pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales, el no producirán efectos debe ya de irradiarse en la fase de admisión. Por tanto, es inadmisible esa prueba, aunque el Código expresamente no los establezca, pero sí sobre la base del artículo 8º. Pero imaginemos que la prueba finalmente pasa el filtro de la admisión. La segunda prohibición que deriva de la ilicitud es la prohibición de valoración. Los jueces de juicio oral no pueden valorar esa prueba para fundamentar su juicio fáctico. No puede ser utilizada para construir el relato de hechos probados. Cuando nos encontramos que la regla de exclusión produce dos tipos de prohibiciones: la prohibición de admisión y la prohibición de valoración, cada una en su momento procesal oportuno. Pero imaginemos que incluso siendo ilícita, el tribunal la haya valorado y la haya utilizado para fundamentar su juicio fáctico en la sentencia. Ahí nos queda abierta la vía del recurso. Por la vía del recurso se debe de denunciar que ese juicio fáctico está viciado en cuanto que se apoya en una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, tenemos tres filtros para evitar que la prueba ilícita produzca efectos en el proceso: el filtro de la admisión, el filtro de la valoración y la vía de los recursos, es decir, el filtro de la impugnación por la vía de los recursos de la sentencia que haya utilizado una prueba ilícita como fundamento del juicio fáctico. Si avanzamos con los efectos, pasamos a la diapositiva, podemos distinguir, ya no desde el plano procesal, sino desde el plano, diríamos, material, dos tipos de efectos que produce la prueba ilícita: lo que se denomina la prueba o la eficacia directa y lo que se denomina la eficacia refleja o indirecta. La eficacia directa quiere decir que aquella prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales debe ser excluida. Por tanto, no debe ser admitida, no debe ser valorada, no puede ser utilizada. ¿De acuerdo? La eficacia refleja se refiere a aquellos supuestos de pruebas que, si bien han sido obtenidas lícitamente, su origen se sitúa en la información que se ha obtenido con una anterior prueba ilícita.
creo que lo comprenderán mejor si les hablo de la famosa doctrina de los frutos del árbol envenenado. Eso es la eficacia refleja o la eficacia indirecta. Es decir, la exclusión no solo alcanza a la prueba original,